Gloria a Dios. ¿Están conmigo? Amén. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Si no, sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene, en efecto ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Oremos. Padre, esa mañana te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos des una palabra a nuestra vida, Dios, que podamos entender que la única manera de poder alcanzar esa plenitud de vida, Dios, es sabiendo discernir las cosas que son de tu Espíritu. Espíritu de Dios, visítanos a través de esta Escritura, que podamos tomarnos de ella y que podamos, Dios, vivirla. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Arranca el versículo 1, el escritor queriendo hacer entender a la iglesia que hay personas que dicen ser inspiradas por el Espíritu. En el mover espiritual siempre habrán imitadores del Espíritu y siempre habrán cosas del Espíritu. En la iglesia hay imitación del Espíritu, pero también hay cosas del Espíritu. Y lo que pretende el escritor es poder aclararle a la iglesia o poder brindarle a la iglesia la capacidad de discernir qué cosas son del Espíritu y qué cosas no son del Espíritu. Se han levantado por ahí, dice el versículo 1, que pretenden estar inspirados por el Espíritu. Es que una persona que vive en el Espíritu da muestras del Espíritu. Una persona que es movida, que es llenada, que es bañada por el Espíritu. Esas cosas se ven, se perciben. Pero así como se ven, se perciben, por ser cosas que se ven, también puede haber una imitación de ellas. La iglesia debe tener la capacidad de poder discernir las cosas que son de Dios y las cosas que no son de Dios. Por eso es que ninguno de ustedes puede decir amén a todo lo que les dicen. Porque habrán cosas que son de Dios y hay cosas que no son de Dios. Y no solamente puedo hablar y decir que son cosas del diablo, sino que muchas de las cosas que podemos escuchar son decisiones, son pensamientos que pueden partir de una buena voluntad hacia nosotros. Pero que sea una buena voluntad no significa que sea de Dios. Queremos y debemos de ser una iglesia que viva por el Espíritu, para el Espíritu. Pero siempre vamos a encontrar en el camino obstáculos. Pero mire, lo maravilloso de esto es como dice el versículo 4 al final. El que está con ustedes, el que está en ustedes, es más poderoso que el que está en el mundo. El que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Dios nos ha dado algo y nos ha bañado con su presencia y su Espíritu Santo. Y Él que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. ¿Me están oyendo? ¿Cuántos han recibido una presencia del Espíritu Santo? Así, levante la mano. ¿Usted qué dice? El Espíritu Santo me ha visitado. El Espíritu Santo me ha hablado. El Espíritu Santo me ha llenado. Si usted levantó la mano, no podemos vivir como quienes viven sin el Espíritu. Y digo esto porque si hemos sido visitados por el Espíritu, si hemos recibido ese don de parte de Dios,
No podemos andar por el mundo ni por la vida, hermanos, como quien no tiene la presencia del Dios Todopoderoso. No podemos caminar sin rumbo, sin dirección, porque la presencia del Espíritu es la que dirige nuestra vida. En el camino siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber problemas, siempre van a haber impedimentos para alcanzar las promesas de Dios para nuestra vida. Pero si el Espíritu de Dios está sobre nosotros, el Espíritu de Dios nos da la capacidad espiritual para poder enfrentar las adversidades que van a salir en el camino. El Espíritu de Dios y Dios mismo es la garantía, hermanos, que hemos y tenemos la capacidad de vencer todo lo que viene a nuestra vida. Yo no sé si esta mañana usted viene atravesando una crisis personal. No sé si viene atravesando una situación difícil. Pero recuerde una cosa, el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Dios camina con nosotros, Dios está con nosotros, nos ha dado de su Espíritu, de su palabra, de su presencia. Él nos hace a nosotros más que vencedores. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuál debe de ser, hermanos? ¿Cuál es el éxito de una persona que se deja manejar por el Espíritu? ¿Cuáles son las señales? ¿Cuáles son esas evidencias? Porque dice el pasaje, hay muchos que pretenden estar inspirados por el Espíritu. Hay algunos que pretenden ser dirigidos por el Espíritu. Hay algunos que pretenden ser guiados por el Espíritu. Hay algunos que pretenden ser los ungidos de Dios. Hay algunos que pretenden ser inspirados. Pero dice el versículo 4 también, sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Debemos de someter a prueba si eso que vemos, si eso que percibimos es de Dios o no es de Dios. ¿Sabe? Hace 11 años Dios dio una palabra para esta iglesia. Una palabra que fue difícil de entender, porque las palabras que Dios da muchas veces son difíciles de entender y de aceptar. Porque esa palabra siempre viene a desafiar nuestro confort, nuestra pasividad, y siempre nos desafía a niveles de experiencia espiritual mayores de las que ya nos hemos acostumbrado a vivir. Hace unos años Dios dio una palabra para esta iglesia. Y la palabra fue que hiciéramos los renuevos, hiciéramos noches de buenas nuevas. Los que están desde entonces puedan recordar los conflictos que generaba el salir a hacer un evento al aire libre. El conflicto de salir a la calle y predicar porque no éramos una iglesia dedicada a hacer eventos evangelísticos en la calle. No estábamos acostumbrados. Es más, a muchos de los líderes nos daba miedo poder salir a la calle a predicar. Nos daba temor, y eso que la situación en aquel entonces no era tan difícil como es la situación actual en este país. Nos daba miedo, nos daba temor. Y no solamente hablando en nuestra integridad física, sino también en lo material. Hacer un evento o hacer los renuevos conlleva una inversión monetaria, una inversión material. Y yo me recuerdo que el día que el siervo dio la visión que Dios le había trazado y le había dado en la montaña, hubieron muchos que se opusieron, hubieron muchos que dijeron que no, hubieron muchos que se pudieron a saber burlado de lo que Dios le había dicho a él. Había muchos que pudieron haber dicho, esto no es de Dios. Pero el camino, el obedecer a Dios, el hacer lo que Dios nos dice y el respaldo del Espíritu, siempre serán el distintivo de aquellas cosas que son del Espíritu. Porque el Espíritu, iglesia, siempre se encargará de sostener, siempre se encargará de apoyar,
siempre se encargará de alimentar las cosas que han salido de Él y que son provocadas por Él. Las cosas que no son del Espíritu pueden comenzar hoy y terminar mañana. Las cosas que no son del Espíritu pueden ser bonitas, emocionantes, pero eso es el día que iniciamos ese proyecto. Pero si no es del Espíritu, va a aparecer problemas, obstáculos, y eso que un día dijimos que haríamos, esas cosas terminaremos no haciéndolas más, porque no son del Espíritu. Pero las cosas que son del Espíritu, esas cosas, hermanos, permanecen para siempre. Las cosas que son de Dios y son inspiradas por la presencia de Dios, son inspiradas por el Espíritu Santo, esas cosas no las puede detener el hombre, no las puede detener un problema, porque el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Si las cosas que nosotros iniciamos en la vida, si las cosas que nosotros comenzamos un día, son iniciativas del Espíritu en nosotros, es la iniciativa de Dios queriendo traer un tiempo nuevo para nuestra vida. Si son del Espíritu, un día eso dará un resultado y dará un fruto. Hoy muchos podrán no entenderle, muchos podrán ver de menos, muchos podrán hasta juzgarlo y criticarlo y burlarse de usted hoy. Pero un día, cuando el Espíritu comience a hacer las obras que respaldan lo que Él un día nos dijo, cuando el Espíritu comience a dar señales, cuando el Espíritu comience a hacer milagros, cuando el Espíritu comience a sostener nuestra vida en medio de la crisis, del conflicto, allí donde sentimos que estamos solos, cuando sentimos que se nos cierran las puertas, cuando sentimos que no tenemos a nadie que nos apoye y nos ayude, allí el Espíritu comenzará a hacer una obra. Y la gente que está alrededor comenzará a decir, esto es verdad, esto es de Dios. Esto es del Espíritu. Esto viene de parte del Señor. En la vida siempre vamos a encontrar imitaciones, pero también hay cosas de Dios. Este ministerio no es una imitación, este ministerio es de Dios, y las pruebas lo sostienen. Hemos pasado momentos difíciles como iglesia, hemos vivido momentos de prueba, hemos vivido momentos difíciles, hemos vivido escasez y limitaciones, hemos vivido burlas y críticas de otras iglesias, de otros ministerios. Hemos vivido señalamientos, pero hasta el día de hoy, señales, prodigios y milagros siguen acompañando este ministerio. Y en la montaña iglesia, una cosa sí puede tener usted seguro, es que esas 90 señoritas que han subido a recibir no bajarán siendo las mismas. Algo de Dios traerán, la presencia del Espíritu traerán para su vida. ¿Y por qué podemos decir amén a eso? Decimos amén porque nosotros lo hemos vivido, porque nosotros lo hemos sentido, porque nosotros hemos vivido ese fuego del Espíritu, cuando estábamos secos, cuando estábamos vacíos, cuando no teníamos ganas de seguir en la vida, cuando sentíamos que no teníamos ni una razón por la cual seguir viviendo, porque muchos en alguna etapa de nuestra vida hemos sentido eso, hemos sentido que no hay motivo para vivir. Hemos vivido y hemos sentido que no tenemos una motivación por la cual continuar. Algunos un día decidieron quitarse la vida, pero no se pudieron quitar la vida porque Dios tenía preparada una mejor vida para usted. Allí en esos momentos donde sentimos, iglesia, que no tenemos una motivación para seguir, nos recuerda la palabra y el Espíritu que Él sigue contando con nosotros, que Él sigue teniéndonos en cuenta, que Él sigue teniendo planes y propósitos para nuestra vida, y nos comienza a alimentar con su presencia, con su fuego, que nos dice, continúa, sigue, y vamos depositando nuestra vida, nuestra esperanza en las manos poderosas de aquel que un día nos llamó, porque el que nos llamó también nos va a sostener en el momento de la prueba. ¿Está viviendo alguien aquí una prueba? ¿Está viviendo aquí alguien una necesidad? ¿Está viviendo aquí alguien una enfermedad?
no se preocupe, el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Y Él ha vencido y nos ha dado de su Espíritu para que podamos salir en medio de las crisis que vivamos. Hay un pasaje en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Los hijos de Dios no podemos andar por la vida, hermanos, como quien no tiene la presencia del Espíritu. ¿Qué nos hace a nosotros distintos del resto de personas? Ellos, al igual que nosotros, pueden tener necesidades, pero ellos podrán no tener un Dios en el cual confiar. Nosotros sí tenemos a un Dios en el cual podemos confiar. Versículo 14. El Espíritu del Señor, que dice la Biblia, se apartó de Saúl. Este es similar como, acompáñame sin perder ese pasaje, solo denle vuelta a las hojas. Capítulo 22. Perdón, es Jueces. Jueces, capítulo 16. Ustedes conocen la historia ya de Sansón. Solo quiero tomar el versículo 20 para hablar sobre ese Dios se aparta de la vida del ser humano. ¿Qué sucede cuando Dios se aparta de la vida del hombre? Versículo 20 del capítulo 16 de Jueces. Luego ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé otra vez, como las otras veces, y me los quitaré de encima. Pero no sabía, ¿qué dice? Que el Señor lo había abandonado. Muchos de nosotros podemos hacer nuestras cuentas personales sobre los problemas y las crisis que vivimos. Y decir, así como un día salí de una crisis, también este día saldré de la misma crisis. Así como un día me libré por mis medios y por mis manos de esa opresión, de esa necesidad, también hoy lo haré de la misma manera. Pero una vida, hermanos, que no cuenta con la presencia de Dios, una vida que no cuenta con el favor de Dios, una vida que no es visitada por el Espíritu Santo, esa vida comienza a dar señales de un desquebrajamiento, comienza a dar señales de un deterioro espiritual. No es lo mismo Dios esté con nosotros que Dios se aparte de nosotros. Hasta el día de hoy podemos decir una cosa: Dios ha estado con nosotros, Dios ha caminado con nosotros, en el valle, en la montaña, en el desierto, bajo la nube, bajo la sombra, bajo el sol, en las calles, en el templo, en todo lugar. La presencia de Dios ha caminado con cada uno de nosotros. Allí en nuestra casa, en la soledad de nuestra habitación, en nuestro trabajo, Dios camina con nosotros. Y esa es, hermanos, eso es el regalo más grande que podemos tener en la vida. Ese es nuestro tesoro más grande, que Dios camine con nosotros, porque si Él está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Pero este dijo y pensó: me los quitaré de encima, así como lo hice en las veces anteriores. Mas no se había percatado que la presencia de Dios se había apartado de él. Yo no sé si usted está viviendo y siente que la presencia de Dios se ha apartado de usted. Yo no sé si usted siente ese vacío de decir, de sentir que Dios se ha apartado de usted. Pero sabe una cosa, hermanos,
Para eso nos ha traído el Señor a este lugar. Para que todos hoy podamos tener una cercanía a Él. Para que todos esta mañana, podamos acercarnos a Él y recibir más de Él. Volviendo al pasaje del primer libro de Samuel, versículo 14. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl. ¿Y qué conflictos puede traer que el Espíritu de Dios se aparte del ser humano? El Espíritu de Dios es como esas defensas espirituales. Mire, oiga esta idea. Una persona baja de defensas, ¿a qué está expuesto? A enfermedades. Vive siempre a diario enfermo de la garganta. Tiene cualquier cosita, cualquier resfriado que vaya volando, va quizás a 2 cuadras y ¡bum!, se le pegó. Está expuesto a enfermedades. Tiene bajas las defensas. De la misma manera, hermano, sucede en nuestra vida espiritual si Dios se aparta de nosotros. Nos volvemos indefensos a las enfermedades espirituales. Y hay muchos que viven enfermedades espirituales. Y esas son bien complicadas, ¿sabe? Porque esas al inicio uno no se da cuenta. Usted sabe y tiene una enfermedad física, el cuerpo reacciona de una manera inmediata hacia eso. Pero una enfermedad espiritual muchas veces no se ve, no se percibe, pero está ahí. Comenzamos a darnos ciertas libertades. Comenzamos, de repente decimos, ya no tengo ganas de ir a la iglesia. Y faltamos a un servicio. De repente, no tengo ganas de ir a servir a administración. Y ausentamos ese servicio. De repente decimos, ya no quiero, hoy no voy a servir de ujier. Ya me voy a inventar una excusa y sé que el coordinador me va a dar el permiso. Y nos inventamos la excusa. De repente decimos, hoy no tengo ganas de servir en los renuevos. Y vamos de una manera progresiva, dando muestras de que algo está mal, de que algo no camina bien. Si Dios no está con nosotros, nos volvemos vulnerables a las cosas que nos rodean. Si Dios no camina con nosotros, si Dios no nos visita con su presencia, con su espíritu, nos volvemos vulnerables a las realidades humanas que podemos vivir. Estamos a la deriva en nuestros locos pensamientos, porque muchos de nosotros somos medio locos para pensar. Sí, aunque diga que no, es verdad. Se nos meten cosas en la cabeza. Pero ¿quién es el que pone la dirección? ¿Quién es el que pone el control? Es el Espíritu de Dios. Es Dios obrando en nosotros. Es que si estuviéramos a la deriva, le puedo asegurar, no estaríamos acá. No estaríamos. Pero estamos aquí porque Dios, hermanos, ha tomado la iniciativa de acercarse a nosotros y bendecirnos con su presencia. En este caso, dice la Escritura, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. El estar alejado de Dios, nos volvemos vulnerables a todas esas cosas espirituales que lo que quieren es apartarnos, separarnos de la cercanía a Dios. El estar allí sin la presencia de Dios nos vuelve vulnerables a las realidades espirituales que vivimos. Versículo 15. Sus servidores le dijeron, como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Porque para la mente del escritor,
Para ellos era imposible creer para ellos era creer que todo dependía de Dios, todo era de parte de Dios. Pero no es que Dios buscara el mal, es que Saúl mismo se buscó el mal. Y se lo buscó el día que fue desobediente a la palabra de Dios. Fue desobediente a tal grado que le tocó y le arrancó el manto al profeta. Y ese día, el profeta de parte de Dios le dijo: hoy el Señor también te ha quitado a ti el reino. No es que Dios busque y planee nuestro mal, es que nosotros traemos a nuestra vida esa maldad cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando nosotros desobedecemos a Dios. Un espíritu atormentaba a Saúl y aparece allí un criado, un servidor, y le dice en el versículo 16: así que ordene su majestad que estos siervos suyos busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así, cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. Busque a un músico, le dice. Cuando él toque el arpa, usted se sentirá mejor. Y es que la música, hermanos, provoca en nosotros muchas reacciones. Usted puede estar contento, pero escucha una canción que le trae recuerdos, y quizás son malos recuerdos, y más si es un amor del pasado, ¿verdad? Comienza a sentirse triste y comienza allí a querer ya tomar otras cosas. La música puede provocar en nosotros distintas reacciones. Unos pueden estar allí cansados, pero oye una música pegajosa. Más hoy que ya viene diciembre, ¿verdad? ¿Y qué suenan en diciembre? Las cumbias. Ya se oyen las cumbias, hermanos, y el cuerpo lo sabe. Ya se puede percibir. Y cuando suena un tipo de música, pues puede ocasionar reacciones distintas a nosotros. En el caso de este hombre, sus servidores le aconsejan y le dicen: vaya, ordene usted, Señor, que traigamos a un músico, para que cuando usted se sienta mal, ese músico pueda tocar el arpa y usted pueda aliviar su dolor. Y le dice Saúl: bien, le respondió, versículo 17, consígame un buen músico y tráiganlo. Uno de los cortesanos sugirió: conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, y mira la descripción de un hombre que es visitado y lleno del Espíritu Santo. Es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse, es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí de Belén. Y me gusta más como lo dice la Reina Valera. ¿Alguien me puede prestar una? Versículo 18, ¿es verdad? Versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto un hombre ungido por la presencia de Dios, lleno por el Espíritu Santo. Así como decía en la primera carta, debemos de saber qué cosas son del Espíritu y qué cosas no son del Espíritu. Y las cosas del Espíritu, un hombre del Espíritu se percibe, se ve. Usted habla con una persona llena del Espíritu Santo, ¿qué sucede? ¿Sale usted cargado o sale usted sintiendo que sus cargas son más livianas? ¿Habla usted con una persona que en ella mora el Espíritu Santo? ¿Qué sucede? Usted sale con nuevas luces, usted mira las cosas de otra manera, usted puede percibir realidades que antes no miraba. Por eso que es importante que nosotros sepamos acercarnos a personas que son llenas del Espíritu Santo.
personas que sean capaces de darnos una palabra que ilumine nuestro pensamiento y nuestras decisiones, personas que sean capaces de hablar con nosotros y en ellas poder encontrar una voz, una palabra que pueda ayudarnos. En los momentos cuando mi corazón se ha sentido cargado y he tenido la oportunidad de hablar con el siervo de Dios, una cosa sí le puedo decir, y es que he salido de esa oficina sintiendo que he aprendido algo nuevo de Dios, sintiendo que hay cosas que no las había visto, porque hay cosas que no las vemos cuando no tenemos, hermanos, la iluminación del Espíritu. Pero cuando el Espíritu viene a nuestra vida, cuando la presencia de Dios viene a nuestra vida, a través de una palabra, a través de una administración, podemos ver cosas que antes no mirábamos. Muchos podemos estarnos ahogando en un problema que puede ser insignificante, pequeño. Quizás ahí está la salida, pero no tenemos la capacidad de ver. Es como que cerráramos este lugar y apagáramos las luces y cerráramos las puertas. Muchos de nosotros no supiéramos la salida, no conociéramos la salida. Pero si encendemos la luz, vamos a ver que ahí hay una puerta donde podemos salir. Eso hace el Espíritu Santo en una persona. El Espíritu Santo es la luz que dirige nuestro andar. El Espíritu Santo es la fuerza de Dios que nos da la capacidad para enfrentar los problemas que vivimos y salir en victoria. Dice aquel hombre, hablando de David, en el versículo 18. He aquí yo he visto a un hijo de Isaí. Sabe tocar el arpa. Sabe tocar. Pero no es que sea simple y sencillamente un músico. Es más que un músico, es un adorador. David no era solamente un hombre que tocaba un arpa. David era un hombre que adoraba a través de lo que hacía. Y una de las cosas que vemos y podemos ver en la Biblia es que David fue un hombre que adoraba a Dios aún en los momentos más difíciles de su vida. Por eso es, iglesia, que cuando venimos a la casa de Dios, una persona que ha sido visitada por el Espíritu, una persona que ha sido ungida por la presencia de Dios, es una persona que debe de aprender a adorar, no porque esté de buen humor, no porque no tenga problemas, es porque él es un adorador y porque ha sido revestido de la presencia del Espíritu. Mire, usted puede ver personas que vienen a la iglesia que no adoran a Dios, que no son capaces de derramar una lágrima delante de Dios, que no son capaces de exaltar el nombre de Dios. Ahí sería de preguntarnos si esa persona está siendo revestida por el Espíritu o no. Esas son son una de las señales que debemos de tomar para saber si eso es de Dios o no es de Dios. Nuestras reuniones, hermanos, más que ser una reunión, es una fiesta al Señor. Nosotros siempre hacemos fiesta. Y aunque vivamos momentos difíciles, siempre buscamos estar alegres y contentos, porque Dios camina con nosotros y Él es el motivo de nuestra alegría. Él es la motivación de nuestra alegría. Él es la motivación de nuestra alabanza. Es la motivación de nuestra adoración. ¿Cómo sabemos si ese hombre, si esa mujer es del Espíritu, es inspirada por el Espíritu, es dirigida por el Espíritu? Según este pasaje, lo primero es que debe ser una persona que sepa adorar a Dios. David vivía constantemente adorando y alabando al Padre. La alabanza y la adoración no es provocada por nuestro estado de ánimo, no es provocada por los instrumentos. La alabanza y la adoración es la expresión de un corazón efervescente por el Espíritu Santo.
de un corazón, de una vida, de un cuerpo que reconoce que no fuera nada si no fuera por el Espíritu, por la presencia de Dios. Por eso que a la iglesia no podemos venir tristes, amargados, frustrados. Puede estar contento con su novia o puede estar peleado con su novia, eso no importa. Hay personas que vinieron a la iglesia alabando a Dios, pero se encontraron a una novia, a un novio, y ya no alaban a Dios, porque le da pena, porque le da vergüenza de lo que va a pensar la persona que está a la par. ¿Qué importa que piense lo que quiere? La alabanza y la adoración no es para ella ni para él, es para Dios. Y si es para Dios, debemos de dársela con calidad. Nuestra alabanza y nuestra adoración debe de ser para Dios. No importa si usted dejó a la mujer enojada en la casa, si usted dejó al hombre enojado en la casa, si usted recibió una voz de esa mujer que le dijo: ya no te voy a cocinar más si vas a la iglesia. La alabanza y la adoración no es provocado por si yo ando dinero en el bolsillo o no tengo para comer. La alabanza y la adoración, por ser una persona llena de la presencia del Espíritu Santo, debe de brotar espontáneamente, porque hay una llenura fresca de Dios en nosotros, porque hay algo sobrenatural de Dios. ¿Cómo vamos a alabar a Dios o cómo vamos a estar contentos si nos han cortado el agua, la luz, si tenemos problemas, si nos tocan la puerta para que paguemos nuestras deudas, si nos llaman por teléfono para pagar las deudas? ¿Cómo vamos a estar contentos, alegres y hacer fiesta a Dios? Solamente hay un motivo, y es la presencia del Espíritu Santo. Por lo demás, si usted vive esa clase de problemas y no es capaz de hacerlos a un lado cuando viene a la casa de Dios, y no es capaz de meterse en la alabanza, en la adoración, entonces usted debe de revisar su relación con el Espíritu, porque algo allí no está bien, algo allí camina mal. Ese es el primer aspecto. Sabe tocar el arpa. ¿Y qué más dice? Y es valiente. Un hijo de Dios, un ungido de Dios, da señales. No solamente es adorador, sino que es valiente. Es un hombre que le dice: hermano, vamos a ir a predicar a tal lugar, vamos con todo. Hermano, pero mire, está difícil, no importa, Dios camina conmigo, Dios está conmigo. Hermano, vamos a ir a hacer un evento de una noche de buenas nuevas, pero mire, esa colonia está caliente, no importa, vamos a predicar, porque para esto nos ha enviado Dios. Un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo es una persona valiente. Podrá tener temores, podrá tener miedos, porque son seres humanos, somos humanos. Pero como mi fortaleza no es mía, sino que es de Dios, y en mis debilidades Él se perfecciona. Un hombre y una mujer de Dios llena del Espíritu son personas valientes. Aquí hay muchos valientes en medio de nosotros. Aquí hay personas que predican la palabra no importando el lugar donde están. Hay personas que han estado a punto de perder la vida, han sido amenazados, pero siguen predicando el evangelio, porque Dios los ha llenado de su presencia, y el Espíritu provoca en nosotros esa valentía para enfrentar, hermanos, nuestros temores. En la vida siempre van a haber temores, ¿sabe? Siempre hay temores para muchas cosas. No crea que estar parado aquí frente a usted sea fácil. También provoca temores, miedos. Pero ¿qué lo hace a uno enfrentar los temores y los miedos? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Cuántos de nosotros perdemos proyectos? ¿Cuántos de nosotros no emprendemos proyectos en nuestra vida por los temores al fracaso? Dios nos ha dotado de capacidades para desenvolvernos en alguna área de la vida, para ganarnos el dinero o los recursos de alguna manera, pero siempre tenemos miedo a hacerlo.
Tenemos miedo a emprender nuevas cosas. Tenemos miedos, hermanos, a emprender retos. ¿Sabe por qué? Porque hemos dejado de confiar en Dios. Porque nos hemos ido apartando del Espíritu. Porque una persona llena del Espíritu dice: este reto es mayor que mis habilidades, pero si Dios me ha dicho que lo haga, yo lo voy a hacer. Siente temores, sí, pero es capaz de vencer los temores porque Dios le ha dado valentía. Las cosas en la vida no son fáciles, jóvenes. Las cosas en la vida no les van a caer en una hamaca. Las cosas y los recursos hay que salir a comprarlos, a traerlos, a conquistarlos. Sus sueños serán más grandes que sus recursos. Sus metas serán mayores que los recursos de su familia. Pero no importa, si el Espíritu de Dios camina con ustedes, ustedes un día alcanzarán eso que se han trazado en la vida. ¿Me están oyendo? No les van a caer las cosas de gratis. Hay que pagar un precio siempre. Hay que salir a luchar, trabajar, creerle a Dios, esforzarnos, traer esa bendición, apropiarnos, porque el reino de los cielos es de los valientes que se arrebatan, que lo toman, que se aferran a Él. Las cosas de Dios y las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida, debemos de aferrarnos. Debemos de tener una actitud, hermanos, como la actitud que tenía David. Era un hombre valiente. Era un hombre así como cuando peleó con Goliat. Con un hombre hábil para la guerra. Toda su vida aquel hombre, aquel gigante, había sido un hombre dedicado a la guerra. Él apenas era un joven. No tenía ni siquiera el cuerpo para pelear con él. No tenía las armas como las tenía el gigante. Pero tenía algo que es más grande que todas las cosas, y esa es la presencia de Dios y del Espíritu Santo en su vida. La grandeza de tu vida no está en los recursos, en las armas, en el dinero que tengas. La grandeza de tu vida está si el Espíritu mora en ti. Segunda señal. Versículo 18. Permítame. Amén. Así es. Es un hombre valiente. Y es un hombre que dice la Biblia, hábil guerrero. La Reina Valera dice vigoroso. Es un hombre que tenía la fuerza interna para hacer cada una de las cosas que él planificaba. Tenía el vigor, tenía la fuerza, tenía la autoridad. No andaba por la vida con la cabeza agachada. No andaba triste, sin energías, sin fuerzas. Es que, hermanos, aun cuando estemos débiles internamente, físicamente, por ser humanos nuestras energías se van desgastando. Nos vamos debilitando, no solamente espiritualmente, sino como humanos, nuestro cuerpo se debilita. Pero cuando venimos a la presencia del Espíritu, el Espíritu también nos da vigor, nos da fuerza. Renueva nuestras fuerzas como los de búfalo. No nos sentimos tristes, nos sentimos potentes, con fuerza de Dios. ¿Quién ha dicho que solamente los jóvenes pueden sentir vigor, fuerza? También los adultos. Porque su fortaleza no está en los años, su fortaleza está en el de arriba. Y Él ha decidido darnos de su presencia, darnos. Él era un hombre, era un adorador, era un hombre valiente, era un hombre vigoroso, un hombre de guerra, dice la Reina Valera. Es un hombre que cada vez que salía a la guerra, regresaba con una victoria. Era un hombre que enfrentaba ejércitos más grandes, más numerosos y más adiestrados que él. Pero era un hombre que no le importaba si su enemigo era un gigante o era un ejército más grande que él. Era un guerrero. ¿Cuántos guerreros hay aquí? ¿Cuántas guerreras hay aquí?
Estamos ya en una temporada, en un tiempo para ser guerreros de Dios, donde debemos de invitar y traer a tantos como podamos. Y los que subimos y tenemos el privilegio de ir a la montaña a predicar, a servir, a ministrar, debemos de ser unos guerreros. No importa el enemigo que tengamos enfrente, no importa nuestro adversario, Jehová de los ejércitos camina con nosotros. La otra cualidad es que ese hombre era un guerrero, un hombre lleno del Espíritu, un hombre ungido por el Espíritu. Es un hombre guerrero, es un hombre que sale a luchar, es un hombre que lucha, que se esfuerza. Ningún guerrero debe de ser un perezoso. Un guerrero es una persona que se esfuerza. Hombres deben de aprender a esforzarse, a guerrear, no solamente en la obra, sino también en su vida personal. Luchar, trabajar, esforzarse, buscar lo mejor para usted y para su familia. Es un hombre guerrero, prudente en sus palabras, un hombre lleno del Espíritu. O una de las señales para discernir si eso o él es del Espíritu, en el caso de una persona en el caso de David, era un hombre prudente en sus palabras. No era un hombre que se dejaba llevar por lo primero que miraba. Muchos de nosotros nos dejamos llevar por lo primero que vemos. Y sabe que muchas de las primeras cosas que vemos no es lo mejor. Siempre andamos comprando lo más barato. Pero a veces lo barato sale caro, se arruina rápido. Y a veces por apresurados invertimos recursos que con el paso del tiempo nos damos cuenta que los mal invertimos. Un hombre prudente en su boca. Un hombre que no se apresuraba a decir conclusiones sobre algo. Meditaba, pensaba. Y luego de meditar y pensar, tenía su criterio. Mire, usted y yo no nos podemos dejar llevar por las cosas que vemos o por las cosas que escuchamos. Porque muchas de las cosas que escuchamos o vemos no hablan de la realidad de esa persona. Usted no puede dar un criterio por lo primero que le dicen. Debe de aprender a escuchar 2, 3, 4 para poder tomar un criterio. Una de las cosas que el siervo nos ha enseñado es que no nos podemos dejar llevar por lo primero que nos dicen. Él no es una persona que se deja llevar por lo primero. Es una persona que busca escuchar otras cosas. Y luego de tener 3 comentarios sobre la misma persona, sobre esa situación, él toma una decisión. Él no se deja llevar por lo primero que ve, ni por lo primero que le dicen. Él observa, él ve y luego toma una decisión. Otra característica es eso. Es que un hombre del Espíritu, una mujer del Espíritu, es prudente para hablar. ¿Cuántos andan inventando cosas de otros y no saben que están perjudicando la imagen de esa persona? Y el problema es que la gente siempre va a ver lo malo y no ve lo bueno, como que lo malo pesara más. Y las cosas buenas, la predicación, el servicio. Alguien comete un error y lo primero que hacemos es darle la espalda, juzgarlo, recriminarle, aislarlo. Pero esa persona está sirviendo, sí. Está predicando, sí. Tiene sus debilidades, claro que las tiene. Pero su servicio, la predicación, su dedicación a la obra cuentan más que los errores que cometemos. No podemos dejarnos llevar por lo primero que vemos. Un hombre prudente, dice la Escritura en sus palabras. ¿Y qué más dice? En la Reina Valera, después de que habla de la prudencia para hablar, de buena presencia. Un hombre hermoso, dice la Biblia. Los hijos de Dios, hermanos, los hijos de Dios somos hermosos.
Ustedes son hermosas, hermanas. Ustedes son hermosos, hermanos. Los hijos de Dios no somos feos, porque somos hechos a la imagen y semejanza de Él. Los hijos de Dios, hermanos, debemos, ustedes jóvenes, dejen de andar codiciando lo que el mundo ofrece. Mejor que los codicien a ustedes por ser hijos de Dios, servidores de Dios. No se pueden dejar llevar por cualquier cosa que ve, aun cuando en su apariencia física sea agradable. Pero usted vale más que una apariencia física. Usted vale la sangre de Cristo. Usted es un servidor, un siervo. Deje andar allí como que fueran animalitos en celo. ¿Por qué? Porque la gente tiene que ver en nosotros la hermosura de aquel que nos compró con su sangre. Un hombre lleno del Espíritu es hermoso por dentro. Es una persona que no tiene rencores contra nadie. Es una persona que busca hacer el bien siempre. Es una persona que busca ayudar a otros. Es una persona que es capaz de pagar bien aun cuando lo han tratado mal. La hermosura no solamente es la externa, sino también la interna. Por eso que los hijos de Dios no podemos andar con amarguras, con frustraciones, con enojos, desquitándonos cuando nos tratan mal. Nadie ve esa hermosura interna. Hoy vivimos una sociedad donde nadie valora esa hermosura interna. Pero hay muchas cosas. ¿De qué le sirve a alguien ser físicamente hermoso y si su interior está podrido? Su corazón está amargado, su corazón está frustrado. ¿De qué sirve? Pero un hijo de Dios siempre anda radiante, alegre, contento. Siempre busca ayudar, siempre busca hacer favores. No siente amargura. Diga conmigo, yo soy hermoso. Porque sabe, muchos de nosotros podemos sentir hasta complejos. Quítese los complejos. Un hijo de Dios, una persona ungida por Dios, es una persona hermosa. Ya le di paja. Y lo último, y lo mejor de todo, Jehová está con él. Lo mejor de todo es Jehová está con él. Dios está con él. Dios camina con nosotros. ¿Cómo podemos ver si esa persona es del Espíritu? Miremos las pruebas. Jehová está con él. Jehová camina con él. Fue ungido para ser rey. Recibió una unción especial de parte del profeta. Vivió muchos años antes que esa promesa se cumpliera, pero al final se cumplió. Dios nos ha llenado con su Espíritu y nos ha dado promesas. Y cuando Dios da de su Espíritu, Él lo da no solamente para nosotros, sino para los planes que Él tiene. Y eso significa que debemos de estar alegres, porque si hemos sido llenados del Espíritu es porque Él tiene un plan en el cual nos ha incluido a nosotros. Ese plan y ese propósito y ese proyecto de Dios podemos hoy no estar viendo que se cumple. Este hombre era un joven, fue ungido, tuvo que enfrentar a los enemigos, hacerse el loco, vivir en una cueva. Solo cierro ya. Vivió en una cueva, siempre allí, capítulo 22. Versículo 1.
David se fue de Gad y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos, el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo. ¿Están conmigo? Además, se les unieron muchos que estaban, como dice la Biblia, en apuros, cargados de deudas o amargados. El ungido, el hombre lleno del Espíritu, salió huyendo porque Saúl lo quería matar, y para preservar su vida fue a esconderse a una cueva. Cualquiera esperaría que después de la visita o de la presencia del Espíritu, automáticamente este hombre amaneciera al día siguiente en el palacio con un ejército. Pero lo que vino a continuación para este hombre fue persecución. Vivió con personas amargados, frustrados y con deudas. Pero sabe una cosa, eso jamás contaminó el corazón de David. Porque una persona con deudas, una persona con el Espíritu, puede estar viviendo en deudas, puede estar viviendo con gente amargada, puede estar viviendo con gente frustrada. Pero una persona del Espíritu no se deja envolver por eso, no se deja amargar la vida, no se frustra. Al contrario, una persona del Espíritu y lleno del Espíritu les debe de transmitir a los amargados, a los frustrados y a los con deudas, que pueden tener una esperanza para salir de eso. Y su esperanza es el Dios que lo ha ungido y que lo ha hecho depositario de su presencia. Queremos saber si eso es del Espíritu, si esa persona es del Espíritu. Miremos qué cualidades tiene esa gente. Y según el pasaje que hemos leído, debemos de ser personas que adoren a Dios, guerreros, hombres valientes, vigorosos, y personas que sepan, y personas que den muestra que Dios camina con ellos. Pónganse de pie, vamos a orar. Gracias.